Bien, sin lugar a dudas, usted se ha dado cuenta de cómo está la criminalidad en Costa Rica y también fuera de nuestras fronteras, pero bueno, esto sin lugar a dudas afecta nuestro diario vivir y por supuesto afecta no solo la economía, afecta la seguridad, afecta incluso hasta la educación de los más pequeños, por lo menos acá en Costa Rica. Pero bueno, si yo le hablo a usted de bandas criminales organizadas transnacionales, usted se quedará pensando, bueno, ¿esto cómo podría afectarme a mí y a mi comunidad? Bueno, para eso hemos invitado, por supuesto, a Tania, bienvenida, Tania Molina. Ella es experta en temas de seguridad, de criminalidad y bueno, también tiene una empresa que se llama TMR Consulting, CR, así la pueden buscar en redes sociales. Y bueno, Tania es experta y con ella vamos a hablar de esto, de las bandas criminales organizadas. Y es que bueno, hay un estudio que yo quería traerlo a colación, hay un estudio que ubica a nuestro país en la posición número 14 a nivel de Latinoamérica y también nos ubica a nivel mundial en la posición número 72, esto en índice de delincuencia organizada, según el año anterior. Es un índice que bueno, genera la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional. Como para empezar, Tania, ¿cómo estamos nosotros en este tema de la criminalidad? Vemos muchos casos acá en Costa Rica a nivel nacional de la ola de violencia, de cómo se mueve el narcotráfico, cómo se dan los homicidios, que también afectan sin lugar a dudas, pero también hay una parte internacional que nos ha comenzado a carcomer, a afectar y se viene introduciendo todos los días a nuestro país. Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que el fenómeno criminal es absolutamente multicausal y que primero, antes de hacer un análisis de lo que le sucede a Costa Rica, hay que salirse a la región y entender que nosotros estamos atravesando, igual que el resto de los países que están golpeados, una cuarta ola del narcotráfico. La primera ola tuvo que ver con todo el efecto de la cartelización en la región andina, con Pablo Escobar, con esos cárteles que además se disputaban el control de la droga prácticamente contra el Estado, pero tenían rutas directas hacia Miami, hacia los Estados Unidos. La segunda ola ya tiene que ver con cartelización, sí, pero hay un efecto donde ellos lo que hacen es cambiar las rutas, pero también cooptar a las instituciones. Entonces ya no hay una confrontación tan directa con el Estado, sino más bien cooptación, corrupción. La tercera ola tiene que ver con estados bolivarianos de América Latina y la interacción también con todo el tráfico. Y la cuarta ola es lo que estamos viviendo actualmente. Donde estamos ahorita. Exacto, y ya tiene que ver con las organizaciones transnacionales que son de Europa, por ejemplo. ¿Cómo se ha ido, introduciendo a Costa Rica? Porque hemos visto el modus operandi de algunas de las bandas, algunos de estos tipos de delincuencias que están muchas veces ligados, por supuesto, al narcotráfico, lavado de dinero, y por supuesto esto termina cobrando la vida de muchas personas, pero hemos visto un aumento no solo en la tecnología que utilizan, sino también en la violencia que utilizan para operar, por lo menos acá en nuestro país, que ha sido adoptado de manera internacional. Sí, claro, es crimen organizado transnacional, es la cuarta ola, tiene que ver también con el ascenso de las drogas sintéticas, con la penetración de organizaciones que son europeas. Aquí tenemos presencia en toda América Latina de organizaciones transnacionales de Italia, de países como Turquía, que eso la gente no lo sabe, y que por supuesto imprimen gran violencia porque están controlando todo el mercado, que su destino final no es Estados Unidos. Estados Unidos era antes el destino final. Se ha logrado comprobar cómo efectivamente ellos han disminuido el consumo de cocaína para estar hoy en un 300% más de consumo, pero de drogas que son sintéticas. Y por supuesto hay un mercado que es mucho más lucrativo, que es el europeo y el asiático. Por lo tanto, esas bandas criminales transnacionales están en la región imprimiendo gran violencia porque son los que giran las órdenes, y es lo que estamos viendo nosotros en el tejido social, cómo las organizaciones se controlan, quieren controlar el territorio para la venta, y obviamente también porque hay un asunto de consumo nacional y un mercado cautivo que desafortunadamente ha crecido muchísimo. Dijiste dos puntos muy importantes: la corrupción, y por supuesto estamos hablando de dinero, una economía criminal que hay datos, por ejemplo, de el Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que habla de 1 billón
de colones. Eso es lo que se mueve en negocios ilícitos acá en Costa Rica, que pueden estar ligados, por supuesto, a bandas transnacionales que comienzan a operar en Costa Rica. ¿Cómo afecta esto? Por supuesto, en el tema de la corrupción y en el tema de cómo se está manejando este dinero, que por supuesto, bueno, mucha gente se ve involucrada, incluso van adicionando algunos funcionarios, algunos policías de diferentes cuerpos de seguridad de nuestro país, pero cómo se va todo esto manejando en corrupción y en dinero. Claro, porque tiene que ver con todo el sistema financiero que no solo es nacional, es mundial. Ya se estima, según datos recientes de Naciones Unidas, que el 1% del PIB mundial hace parte de todas estas economías ilícitas donde, por supuesto, predomina el tráfico internacional de las drogas. Está dentro del sistema financiero porque ellos, por supuesto, necesitan operativizar toda esa droga que se mueve de la región andina por nuestro territorio, Centroamérica, México, que llega a Estados Unidos, Europa y Asia, por supuesto que implica una devolución que es en dinero, dinero que tienen que blanquear. Y ese dinero que se blanquea está dentro de los bancos. Los bancos tienen una gran participación a nivel mundial. Te podría citar rápidamente dos ejemplos que han sido megacasos de nivel mundial, como el banco HSBC, cuando se dio cuenta pues el mundo de una situación donde estaban abiertamente blanqueando capitales del cártel de Sinaloa. Y bancos como Wachovia, por ejemplo, que también fue sancionado porque se demostró el blanqueo de capitales. Pero el papel de los bancos siempre ha sido, desde las guerras del opio hasta ahora, muy predominante, porque ellos van a insertar todo ese capital en los mercados lícitos y por supuesto va a dar al sistema financiero del mundo. Tania, ¿cuál es ahorita, desde tu perspectiva, la influencia criminal que está azotando a Costa Rica? Hablamos, puede ser desde México, puede ser desde Sudamérica. ¿Cuál sería esa influencia que nos está, bueno, ahogando y nos está llevando a esta ola de violencia que estamos viviendo en nuestro país? Y además, estamos todavía en pañales acá en Costa Rica para tratar de contrarrestar este ingreso internacional de criminalidad. Sí, estamos en pañales, tenemos muy pocos recursos, pero sí hay que entender que se trata de un fenómeno que es absolutamente transnacional, como lo señalaste, que ellos tienen las organizaciones criminales que están operando con muchísima violencia en países como Ecuador, por ejemplo, o en países como Venezuela. Un ejemplo que podría darse es el Tren de Aragua. Ellos tienen una visión que es absolutamente transnacional y por lo tanto están buscando cómo franquiciar en países como el nuestro. Se trata de franquicias, de organizaciones que son muy violentas, de cambios que se han suscitado a nivel criminal, donde las organizaciones hoy por hoy pueden crecer y evolucionar de una forma muy rápida que antes se veía en cuestión de 20, 25 años, hoy en cuestión de 5 años ya estás viendo organizaciones que están prácticamente penetrando el tejido social y es por esa vocación que ellos tienen. Ejemplo, Tren de Aragua, que nace en una cárcel, en el sistema carcelario en Venezuela, en Aragua, hoy por hoy ya está con presencia en un país como Estados Unidos. Para Costa Rica es muy complicado porque hace falta recurso por supuesto económico, policial, pero para poder contrarrestar al crimen organizado se requieren muchísimas aristas de toda la institucionalidad. Hay que combatir, por supuesto, el tema económico, el capital emergente, porque es la razón de ser del narcotraficante. Y aunado a eso, tenemos que hoy por hoy todo ese efecto de la cartelización que conocíamos de los 70s, 80s, 90s, ya está absolutamente interrelacionada incluso con el financiamiento del terrorismo. Es lo que se conoce hoy como sistemas adaptativos complejos, donde ya los que financian e interactúan con el terrorismo también actúan y financian a las organizaciones transnacionales del crimen. Entonces, eso lo hace aún más complejo. Y es que incluso hemos visto, bueno, algunos casos donde, bueno, en imágenes de noticias que hemos reporteado, hemos visto cómo incluso, bueno, los delincuentes y narcotraficantes acá en Costa Rica comienzan a adoptar costumbres de los famosos capos. Vemos algunas viviendas pues bastante opulosas, algunos fiestas con muchos gastos al estilo colombiano, al estilo mexicano, y esto por supuesto es indicadores de que vamos adoptando no solo el tema criminal, sino también hasta el modus de vida operandi de este tipo de organizaciones que, bueno, siempre hay un líder, hay una cabeza que es la que va pues dando estas células en Costa Rica y, bueno, a nivel latinoamericano. En la Asamblea Legislativa se han dado algunos proyectos
para tratar de contrarrestar la delincuencia que viene, bueno, a través de la vía internacional y también interna. Hay proyectos como pues la naturalización de personas que sean encontradas cometiendo delitos de narcotráfico, incluso la también extradición de nacionales en caso de que, bueno, algún costarricense sea sorprendido en terrorismo o en narcotráfico internacional. Pero aparte de estos proyectos, ¿qué le hace falta también en materia de ley? Es que no es un asunto solo de leyes, ¿verdad? Yo creo que aquí hace falta, obviamente, también hacer algunas reformas que tienen que ver, por supuesto, con nuestro Código Penal, porque es un Código Penal e incluso la Ley Penal Juvenil pensada para otra Costa Rica. Está obsoleto. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hacer reformas que vayan enfocadas a... Y también hay que hablar muchísimo más del sistema penitenciario nacional, que se habla muy poco, pero de todas las instituciones, porque hay que atender lo social. Entonces es lo social, es lo preventivo, es lo reactivo, es la educación, son muchas aristas las que hay que ir atendiendo de una forma absolutamente interconectada y aunado a eso, por supuesto, trabajar estrategias que tienen que ver con la cooperación internacional, donde para mi gusto, por ejemplo, debería de haber una mayor participación de países que están en Europa, que son de los mayores receptores hoy por hoy de la cocaína que está pasando por nuestro territorio y que está dejando esa estela de sangre. Por lo tanto, la cooperación internacional con países como Italia, con países donde están operando mafias del más alto nivel, debería de ser aún mayor. Entonces sí es una dinámica que tiene que ser global. Aquí hay que hablar de absolutamente todas las instituciones y no solo los temas económicos o de reforma de leyes. Y es que, bueno, como lo dices, ¿verdad? Siempre nos hemos agarrado de la mano de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, sí, que nos han aportado mucho, bueno, y por décadas nos han ayudado con tecnología, con operaciones para contrarrestar y controlar por lo menos las aguas nacionales. Pero como lo dices, ¿verdad? Ahora se está desviando esta ruta de criminalidad y la mayoría del narcotráfico se está yendo a Europa. Y bueno, esta ayuda es necesaria. Sí, igual Estados Unidos siempre nos está facilitando, no sé qué pasaría con Costa Rica si no fuese por la colaboración que nos dan. Es básicamente imposible, por ejemplo, a nivel de nuestro territorio marítimo, poder hacer patrullaje sin la colaboración de los Estados Unidos, básicamente sería tener nuestro mar absolutamente descuidado y expuesto al saqueo, que incluso es lo que pasa hoy por hoy. Hay mafias asiáticas que saquean nuestro mar, pero nosotros no tenemos la capacidad para poder patrullar y poder controlar todo ese tipo de criminalidad que ya es de otro nivel. Pero sí, efectivamente no solo necesitamos la colaboración de un país como Estados Unidos, que ha sido histórica de por sí, y que ahora vienen con los escáneres, que por cierto donaron los 10 escáneres por parte del Comando Sur y que prontamente se supone van a entrar en funcionamiento. Esa es una de las soluciones que tiene que dar el país, no es la panacea, no es la única cosa que hay que hacer, pero es una muy buena cosa. Sin embargo, igual, las organizaciones criminales van mutando, se van transformando y resisten. Lo vimos con la entrada en operación el año pasado del escáner en APM, ¿verdad? Cómo se dieron situaciones de sabotaje, puesto que las organizaciones además tienen todo el dinero y todo el capital del mundo para poder corromper y para poder filtrar a sus miembros de las organizaciones para violentar, por ejemplo, un escáner. Y también vimos cómo la violencia se trasladó de alguna forma del puerto de Limón hacia Punta Arenas. Eso lo vimos manifestado en el incremento de homicidios dolosos que se dio en los primeros 6 meses del año, que hoy por hoy se ha logrado bajar mínimamente, pero se ha logrado contener la curva gracias al trabajo que está haciendo el OIJ con los operativos en Punta Arenas y también el Ministerio de Seguridad Pública. Pero ellos se desplazaron porque encontraron que además el puerto de Caldera está absolutamente descubierto. Ellos no tienen escáner, por lo tanto es algo que nos va a hacer muy bien. Eso es una ventana abierta. Es una ventana abierta, que siempre ha estado abierta, ¿verdad? Siempre ha estado abierta. Sí. Tania, para finalizar, porque el tiempo siempre nos gana, sí, si tuviéramos que darnos una nota en cómo hemos, como país, contrarrestado esta situación de la delincuencia a nivel internacional y cómo se ha venido incorporando a nuestro país, ¿qué nota nos pondrías
desde el trabajo interinstitucional que se ha hecho y también nosotros como sociedad, que es muy importante aportar como costarricenses. Sí, es muy complicado. Yo creo que como nunca, no solo nosotros rompimos el año pasado el récord de homicidio doloso, que es una medición muy desafortunada, ¿verdad? Que se utiliza el homicidio doloso para medir los niveles de violencia de un país. Es más que eso, pero yo creo que le hace falta a este país diálogo, le hace falta concordia. Hoy por hoy los ánimos están muy caldeados, hay muchísima, yo siempre digo, pugna y riñas entre las instituciones. Necesitamos que los tres poderes de la República se pongan de acuerdo y que se trabaje muchísimo más. Me consta por el seguimiento que hago y por la lectura que hago constante y permanente que el Ministerio de Seguridad Pública está haciendo grandes esfuerzos con los pocos recursos que tiene. Incluso el organismo de investigación judicial siempre hace también lo que puede a pesar de los temas que hay en el país fiscales. Pero sí, yo creo que aquí definitivamente lo que urge es que se dé esa articulación que hoy por hoy no se está dando. Hay muchos mensajes que son y que pueden resultar incluso apología del delito, apología de la violencia. Entonces es un llamado a la reflexión, no solo para las autoridades, sino para todas las instituciones. En lugar de reñir como país, nos organicemos, porque la delincuencia sí está organizada. Ya lo vieron, un jaloncito de orejas. Contábamos con Tania Molina, quien nos ha visitado acá en el set de Primero Noticias para hablar de este tema, bandas criminales organizadas transnacionales y cuál ha sido esta repercusión, por supuesto, en la situación que estamos viviendo. Tania, muchísimas gracias por visitarnos. Con mucho gusto a ustedes por el espacio.